paciente llega con una nota del médico que diga hágalo, es responsabilidad del médico, se hace. Si el paciente llega sin esa nota y una creatinina elevada, no se inyecta contraste y el estudio se hace simple. No hay. Para tomografía solo existe el yodo. Si el paciente le hacen diálisis, se la hacemos el día anterior a la diálisis o en la mañana antes de que le hagan la diálisis. Y así el estudio se puede hacer sin problema. Pero si no, si es un paciente ambulatorio y llega con una creatinina alta, no se hace. Cada paciente al que se le solicita una tomografía con contraste, hay que solicitarle su prueba de creatinina, porque sin la creatinina no le van a hacer el estudio, en ningún centro. Por ejemplo, un paciente con una creatinina en 1.7, en el servicio le van a decir, vaya con su nefrólogo, aquí no le hacemos el estudio, tiene que hacerse nefroprotección, que es ponerle mucho líquido, un diurético suave para intentar que lo elimine. El nefrólogo una vez llegó y dijo, eso no sirve para nada. Háganle el estudio. Entonces, ¿qué hacemos en la vida real? Si el paciente llega con una nota del médico que diga, hágalo, es responsabilidad del médico, se hace. Si el paciente llega sin esa nota y una creatinina elevada, no se inyecta contraste y el estudio se hace simple. No hay. Para tomografía solo existe el yodo. Si el paciente le hacen diálisis, se la hacemos el día anterior a la diálisis o en la mañana antes de que le hagan la diálisis. Y así el estudio se puede hacer sin problema. Pero si no, si es un paciente ambulatorio y llega con una creatinina alta, no se hace. Cada paciente al que se le solicita una tomografía con contraste, hay que solicitarle su prueba de creatinina, porque sin la creatinina no le van a hacer el estudio, en ningún centro. ¿Ibas a decir? Lo que quería preguntar algo como pareció lo que preguntó el compañero, que entonces, ¿qué hacían en esos casos? Si se Simple o método alterno, resonancia. Suponemos que si le mandaron una tomografía es porque la ecografía no resolvió, porque el algoritmo diagnóstico, en el algoritmo diagnóstico las bases de imágenes diagnósticas son el rayos X y la ecografía. De ahí saltamos a los otros métodos, o sea, la tomografía o la resonancia, para resolver lo que no se resolvió en la primera línea. Doctor, para estudios de tejido blando como los meniscos, por estándar, pues tengo entendido que es resonancia, pero con tomografía también no se ven. La tomografía de las articulaciones que ve el hueso y el espacio articular un poquito. El cartílago articular, lo que hay en el espacio articular, no se va a ver, no se va a detallar con ningún estudio de tomografía. Entonces en la rodilla que vemos la morfología del hueso, si hay fracturas o no, si están en su posición normal o no, es decir, si la patela está centrada, si está desplazada, si está para arriba, para abajo, si hay algún tejido blando como el tendón rotuliano o el cuadricipital roto, eso se va a notar porque es muy grosero, pero realmente la ecografía lo va a ver en un segundo y la tomografía uno va a decir, aquí pasa algo, esto no está normal, pero decirlo, ecografía y resonancia. Los tejidos blandos de las articulaciones se estudian con ecografía y con resonancia. Esta mañana una compañera de ustedes se ingresó de un semestre más arriba, que ya le di clase y somos amigos, se ingresó para hacerse un estudio de su hombro porque tenía dolor, se hizo un rayos X, la radiografía estaba normal. Le dije, aquí no hay nada, hazte una ecografía. Se hizo una ecografía. Le dije, me parece que tienes una ruptura parcial del tendón supraespinoso. Se lo comparé con el otro, fue lo que más me pareció, lo miré un rato, se fue con eso. Seguramente el ortopedista no le convenció y dijo resonancia magnética. Al ratico ya tenía hecho la resonancia
La resonancia no tenía ruptura del supraespinoso como yo creí ver en la ecografía, y tenía en cambio una bursitis que las bursas, por ser profundas, no se ven en ecografía. Ahora les paso a explicar por qué las bursas no se ven en ecografía. Entonces, realmente lo que tenía era una pequeña bursitis que obviamente es dolorosa, limita el movimiento, pero no es tan grave como una ruptura parcial de un tendón. Ecografía. La ecografía trabaja con ondas sonoras, es decir, que es como si escucháramos. En el mismo espectro que está mi voz que ustedes están escuchando, en el mismo espectro están las ondas sonoras de la ecografía. Las de la ecografía no son audibles, pero igual son sonidos. No se quedan en el organismo, aunque producen una interacción con nuestras células para generar la imagen, no producen radiaciones porque son sonido. No son malas para el embarazo. Muchas mujeres preguntan, ¿cuántas ecografías me puedo hacer para que no le haga daño a mi bebé? Todas las que quiera, una cada semana, no pasa nada, porque es sonido. Es como si se pusiera, como cuando el papá le está hablando a la barriga, no pasa nada. ¿Qué desventaja enorme tiene la ecografía? Que por ser sonido no atraviesa lo sólido. Entonces no atraviesa hueso y el gas se le interpone. Entonces, donde hay gas, la cavidad abdominal que está llena de nuestros 12 metros de intestino delgado y nuestros 6 metros más de intestino grueso, todo por donde haya gas y nuestro intestino está lleno de gas, la ecografía no va a ver, va a dificultarse. Y todo donde haya hueso encima, la ecografía no va a ver debajo. Por debajo del hueso ocurre un efecto que se llama sombra acústica. Lo mismo pasa con el gas. Aquí tenemos un hombro como el que le estaba viendo a su compañera esta mañana. Esto es un supraespinoso. Borde blanco, en ecografía hablamos de ecogenicidades, sería un borde hiperecogénico, es la cortical del hueso. Y fíjense que debajo de ese hueso todo lo que veo es una banda negra. Entonces el hueso, la médula ósea, no se ve en ecografía. Pero en cambio en ecografía vemos con mucha claridad la piel, que es esta banda de primera línea que tenemos acá arriba. Tejido celular subcutáneo, que es la segunda. Después tenemos músculo, y este es el deltoide porque estamos hablando del hombro. Y en particular el tendón del supraespinoso. Entonces las capas superficiales se estudian con mucha facilidad con ecografía. Es un estudio fácil de ver. Esto es un estudio de la mama y está mostrando una imagen nodular. No es un cáncer maligno, es un tumor benigno que se llama fibroadenoma, pero igual nos sirve para el hecho de mostrar un nódulo en medio del tejido normal. Con ecografía se puede estudiar la superficie entonces de las articulaciones. Aquí tenemos un tobillo en su representación al lado del maleolo peroneo, la radiografía y la ecografía señalando con la flecha la cortical del hueso. En radiografía fíjense que prácticamente no se ve nada del tejido celular subcutáneo, pero en ecografía sí podemos verlo. Con ecografía, por supuesto, lo que más conocemos nosotros, que es el estudio de la gestación desde su inicio hasta su término. En ecografía también estudiamos los órganos sexuales internos, y esto es una próstata. Una próstata transrectal, que es más cerca de ver que a través de la vía transabdominal. O sea, esto es, no les mostré la fotico de arriba, tengo señalado los 3 transductores que se manejan en ecografía. Tenemos un transductor lineal, que es el que más tiene alta frecuencia, y con frecuencia me refiero a que es como el radio, cuando lo sintonizamos tiene mejor señal
del tejido superficial. Ese se llama transductor lineal, que es recto en su punta. Después tenemos el endocavitario, que nos sirve para hacer el estudio transvaginal y transrectal. Miércoles se me fue. Se pega la flecha. Y después tenemos el transductor convexo. El transductor convexo es el que nos sirve para estudiar el abdomen. Cuando estudiamos el abdomen, pues la ecografía obstétrica en el segundo y el tercer trimestre, ahí vemos partes fetales, y por acá tenemos los órganos abdominales: vaso, vesícula, hígado, riñones, vejiga y próstata, y aquí tenemos el páncreas. En ecografía hablamos de ecogenicidad. Hipoecogénico, la vesícula, el líquido es hipoecogénico en ecografía, es completamente negro. Hiperecogénico, la grasa abdominal alrededor de los órganos, fíjense que todas tienen como un halo hiperecogénico. Esa área hiperecogénica es la grasa. Ecogénico, los órganos, el parénquima del vaso, la cortical del riñón, la próstata en su extensión, todo el hígado, son ecogénicos. Cliquea. Bueno, una ecografía en vivo de una mama. Ahí está mostrando el video. Vamos a hacer una biopsia. Ahí era la mama. Transductor lineal, aguja, eso es anestesia, no es la aguja para tomar la muestra. Y el video está mostrando cómo la aguja penetra el tejido y se empezó a llenar un poquito de líquido que se ve anecogénico en el tejido celular subcutáneo. Después, eso fue el disparo, después entra la aguja real y la aguja generó el disparo que toma la muestra, el truco. El video. Mama. Esta paciente tiene un nódulo, acá se ve el nódulo redondito. Perdón. Nódulo redondito, hipoecogénico. En el video lo que hacemos es que no cliquea si no lo cambia. Ahí se ve la aguja. Y escuchen, hagan silencio para que escuchen el sonido. Ahí tomó la muestra, atravesó el nódulo y bueno, recoge la muestra que ve el patólogo de esto. ¿Cómo? Lo devuelvo. Usted ahorita dijo Anecogénico o hipoecogénico es oscuro, es lo mismo okay. En ecografía. Resonancia magnética. El resonador es un imán, es un magneto, no utiliza radiación ionizante como los rayos X y la tomografía. Interactúa con las células, pero no se queda en el cuerpo. Entonces es un método inicuo y caro. Demanda mucho tiempo todavía. Necesita condiciones especiales del paciente. Y eso hace que su realización sea un poco más difícil que el resto de métodos.
El paciente tiene que estar quieto, si no la imagen sale movida. Entonces no sirven en niños porque los peladitos no se quedan quietos, menos dentro de una cápsula, menos lejos de la mamá. No sirven pacientes inconscientes porque no paren bola, no sirven los locos en los esquizofrénicos porque no hacen caso. No sirven los pacientes claustrofóbicos en los que son llorones, en los ansiosos, porque cuando entran a la cápsula les da miedo, creen que se van a morir. Entonces, para eso está la sedación, pero bueno. La sedación es otro complique, no hay que cuadrar que llegue el anestesiólogo, que son tan especiales ellos con su tiempo, que llegue el anestesiólogo, que le pongan la anestesia, esté la enfermera, la mamá, es un circo más amplio, un circo mucho más amplio. Y el estudio eso lo hace costoso, mientras que una tomografía se demora 2 minutos en hacerse, una resonancia magnética la más rapidita se demora 15 minutos. Y de ahí para arriba hay resonancias que pueden tardar 1 hora. 1 hora acostado y quieto, es difícil. Es difícil. ¿Qué hace el resonador? Se supone que estos somos nosotros, llenos de partículas desorganizadas, con cargas positivas y negativas dentro de nuestro organismo. El resonador, que es un magneto, lo que hace es alinearlas, y al alinearlas las transforma en una imagen. En una imagen que nosotros podemos interpretar, a diferencia de tomografía, que tiene 3 ventanas, resonancia tiene secuencias. Las secuencias son imágenes con diferentes colores, como esta que tenemos acá. Un estudio tiene en promedio, el cerebro por lo menos tiene 6 o 7 secuencias diferentes, y tenemos que mirar todas las secuencias para hacer un diagnóstico. Eso lo hace dispendioso, difícil de ver, que requiera más de nuestra atención, de nuestro cuidado, etcétera, etcétera. Por resonancia magnética se estudia el encéfalo. Todo lo que no resolvió la tomografía se mira con resonancia. Con resonancia también estudiamos todas las articulaciones, lo que mencionaba el compañero, meniscos, ligamentos cruzados, como este es el cruzado anterior, lo que les estoy mostrando es el cruzado anterior, uno normal, uno que está reparado quirúrgicamente. Ligamentos cruzados, aquí de este lado vemos también el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, la rótula, los gemelos o uno de los gemelos. Entonces, el tejido blando con resonancia se estudia en detalle. El detalle es impresionante. Ligamentos. Del ligamento cruzado anterior se pueden ver sus 2 fascículos. Es una cosa muy detallada. La columna vertebral, así como la médula espinal y sus raíces nerviosas, se pueden estudiar con resonancia. Este paciente tiene una pequeña hernia, L4, L5, que se ve también en el sagital. Esa pequeña hernia en algún momento generará dolor o molestia. Aquí tenemos un rayos X y una resonancia de un mismo paciente. Suponemos que es un paciente con un trauma y la radiografía no muestra nada, el paciente está normal. Pero en la resonancia se ve un área de hiperintensidad de señal. En resonancia hablamos de intensidades de señales, y entonces tenemos hiperintenso, hipointenso y subintenso. En la misma caracterización, hiperintenso por acá. No vemos mucho, pero lo más hiperintenso que vemos es el cartílago que está revistiendo el cóndilo y la meseta tibial. O sea, esa línea blanca que vemos alrededor del hueso, eso es su cartílago, el cartílago articular. Este moño que vemos aquí, que parece un corbatín, es el menisco externo. Este es el peroné, meseta tibial. Se ve un cachito de la rótula y el cóndilo femoral. Y la flecha está señalando un área de edema óseo.
El edema es una lesión postcontusiva obviamente, pero no es una fractura, porque no es una solución de continuidad. Pero obviamente puede generar dolor porque el tejido está inflamado y anormal con respecto a su estado natural. Bueno, pues 29 años, tengo dolor en los miembros inferiores que limita la marcha, sospecha de enfermedad central, neuropatía. 29 años nada más. Esto se llama secuencia de Flair. Los colores van a ser lo que se tengan que grabar de la secuencia porque son los que les ayudan a identificar. En Flair el líquido cefalorraquídeo es hipointenso y la sustancia blanca, que es la profunda, también se ve hipointensa, por lo menos con respecto a la sustancia gris. Esa es la secuesta al T1. T1 también tiene líquido cefalorraquídeo negro, pero la sustancia blanca es blanca y la sustancia gris es gris. Entonces sería lo único que las va a diferenciar porque ellas dos se parecen. El líquido cefalorraquídeo es igual, entonces las cavidades ventriculares y los espacios subaracnoideos se ven hipointensos. Pero la diferencia está en la sustancia blanca. Esta es la sustancia blanca es blanca, aquí la sustancia blanca es más oscura. Después tenemos otras secuencias que son opuestas en las que el líquido cefalorraquídeo es blanco, o sea, es hiperintenso. Esto se llama T2 y esto es una variante del T2 que se llama T2 emo o T2 grey. En el T2 normal, el líquido la sustancia blanca se ve hipointensa. Y en cambio en el T2 grey, aunque es hipointensa más que la sustancia gris, todo se ve como borroso, ¿no? Como muy claro. Y en esa sustancia gris, en este caso yo no puedo decir que está ISO. ¿Sí? Eso. Profe, pero ¿en qué se diferencia el T2 y T2 grey? Es solo un variante. El T2 lo crearon para realzar todo lo que tuviera hemosiderina en cualquiera de su, hemosiderina, que es el estadio final de la sangre, y cualquier cantidad de sangre en estadios iniciales. Desoxihemoglobina y hemosiderina se van a ver hipointensas en esta secuencia. Como es tan blanco todo, es fácil de diferenciar, entonces como que resalta el ojo. Las secuencias, realmente tantas secuencias no están creadas para que sea un dolor de cabeza, sino para que cada secuencia realce realce algo en particular. Claro. Entonces cuando realza lo hace fácil de ver y tú lo buscas en los otros, que probablemente se te ha perdido en la vista. Ahorita que encontremos algo patológico, se los muestro. Y estas dos secuencias... O sea, ahí estaba todo normal. Sí, hasta ahora no he visto nada raro. Estas dos secuencias son muy importantes, se llaman mapa de ADC, se llaman difusión y mapa de ADC. Son unas secuencias espejos, eso significa que se adquieren juntas y después la técnica las separa y por eso son exactas. Las otras a veces pueden variar, un corte puede quedar más arriba que el otro, pero estas, como se adquieren juntas, son paralelas. Son el mismo corte. Sí, son la misma cosa. La secuencia de difusión lo que demuestra, bueno, además son opuestas. Fíjense que aquí el líquido cefalorraquídeo es hipointenso y aquí es hiperintenso. Estas son secuencias para mostrar lo agudo, o lo que, bueno, no lo agudo, lo voy a decir técnicamente. Muestra las áreas en las que no hay difusión de moléculas de agua. Ustedes saben que el cerebro, por supuesto, como cada parte de nuestro cuerpo, está lleno de células y las células tienen un intercambio sodio-potasio a través de la bomba y el líquido está moviéndose todo el tiempo entre el espacio intra y extra a través de la bomba. Esa secuencia lo que va a mostrar es cuando ese intercambio se detuvo y el líquido está quieto. ¿Cuándo pasa eso? En tumores, en isquemias, en sangrados, en algunos procesos infecciosos, en inflamaciones agudas grandes. Hay enfermedades en las que
no restringe, por lo menos, no restringe el cisticerco en las estadios finales, no restringe, no restringe las metástasis más comunes, mama, colon, hueso, restringe el absceso. Bueno, entonces hay cosas que sí, cosas que no. Y esas son las secuencias del cerebro. Las fotos del examen salen así. Bueno, no tantas, 6. Porque si no, después no se entiende. Entonces, y bueno, ahí señalada la patología. A este niño no le vi nada raro. Está muy jovencito. ¿Cuál era el síntoma? Que tenía dolor. Tiene ocupada el seno maxilar del lado derecho. Las celdillas hemorroidales también. Se ve mejor en el sagital el cuerpo calloso. Esto es mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. En el axial el cuerpo calloso se pierde y se ve realmente solo en la rodilla y el esplenio, y el cuerpo en sí es difícil de ver. Fue una pregunta de primaria. Siempre allá es derecha, ¿verdad? Y aquí izquierda. Esto es derecha, esto es izquierda. Si lo miramos en espejo, en contraposición a nosotros. Hay 3 antecedentes de criptococosis. Fue la que no le pasó el Ya lo he abierto como 3 veces. ¡Rosa! Manda. Ya la vi. Tiene un área de hiperintensidad de señal en FLAIR. Y el FLAIR es una secuencia que está creada para mostrar el edema vasogénico, el edema citotóxico, todo lo que esté inflamado va a brillar en el FLAIR. Pero como ella solo le hizo coronal al FLAIR, no le hizo axial, yo no lo encuentro en otro lado. No lo encuentro en las otras secuencias, entonces estoy perdido. Y no corren igual. No se ven los vasos, se ven ¿no? Profe, ¿usted sabe qué es criptococosis por algún factor de riesgo o es que la imagen tiene algo característico? Dan como un absceso. Cuando vemos la clase te lo voy a mostrar. Hay una clase infecciosa. No sé muy bien, pero creo que la manchita se sale ahí. ¿Es aquí en la fosa posterior? Como arriba parietal. Bueno, miras ahora la última imagen que te llega. Pásame de todas maneras la hora. No, déjalo. ¿Será que Porque no? lo encontré en el coronal de T2. Es que en el otro no tenía ese coronal Mira, el T2. último de todos. Entonces lo estoy mirando en los coronales. Bueno, en resonancia utilizamos de contraste. Los huevitos. De contraste un medicamento que se llama gadolinio. El gadolinio va a hacer lo mismo que hace el iodo en tomografía. Va por una vena periférica, pinta todo lo que está contrastado.
La única secuencia en la que se utiliza Gadolini es en el T1, en la que es anatómica. Esto es T1 con Gadolini y por eso los vasos en el borde, No era en el huevito. espacio, No era son estructuras vasculares. Se ven más reconocibles en el axial, donde se ve el polígono. le queda el huevito. Esa es la Cerebrales Sí, medias. que es cercosis. Ay, Mira sí, ese. espectacular. Polígono, ajá, qué bueno. Están muy gruesos los cortes, pero en un finito se ven perfectos. Hizo el finito en Sagitario, pero no se ve completo. Aquí está el tronco de la arteria basilar. El seno longitudinal superior, seno recto. Mira, qué espectacular. Uno debería dar anatomía con eso. ¿no? Literal. A uno deberían enseñar anatomía con eso. Totalmente. Sí. No sé Yo por le qué. dije una vez a la universidad Sí, porque después. que la anatomía no. debía dejar de ser estructural a volverse por imágenes, y esto ya lo tienen todo. Hay una aplicación que los iPhone tienen que se llama, yo la uso, se llama E-Anatomy. Gratis. Y. Tiene gratis el sistema nervioso central y el resto no. Aguanta. Sí, claro, Pero cuando el es nada. sistema nervioso central. Lo que nos decía la profesora Emile es que nosotros, por lo menos en cuarto, nos dijo eso. ¿no? Y seguramente en quinto también seguimos igual. Tenemos un dimensionamiento anatómico terrible Sí. por los libros. Sí. No sabemos no sabemos referenciar O sea, sabemos dónde está. dónde está. Porque no lo sabemos Pero de no- memoria, pero no lo cuando en el conocemos en momento nos realidad. toque, ajá. Y así sí. Sería mucho para mí pedir que nos aprendiéramos, no sé, dónde está Rolando, cuál es la cisura precentral o central. Sí, mucho pedir. Es O mucho. sea, Sí, en la así imagen. se ve complicado, pero no. En la imagen, pero sí la separación de los lóbulos. Ajá. ¿Cuál bueno, es el sí. frontal, cuál es Sí, el sí. temporal, cuál es el occipital? La mitad más uno me va a decir que el cerebelo era el occipital, porque eso siempre caen con la misma pregunta. Pero no es cerebelo, sí. Desde que se comienza a ver el cerebelo ya es occipital, ¿no? No, cerebelo ese es es cerebelo. cerebelo Ajá. y occipital es arriba. Yo lo digo en coronal. Ah, ok. A ver. Veamos un coronal. Cerebelo. Cerebelo. Ahí ya. No, Y atrás ahí. occipital. Ah, ok. Ah, ok. Esto es temporal. Yo habría caído. Yo hubiera dicho No, sí, o sea, como pero es que occipital. lo que pasa es que se ve como diferente. O sea, mira la forma del cerebelo y mira cómo No, es. no, en el occipital y temporal. Ah, no, eso sí es más confundible. Pero es que eso se llama Tiene un también. aracnoidocele estelar, la silla turca es inmensa y la de mi hipófisis está aplastada. El otro paciente señora, la de mi hipófisis normal sería que. ¿Cómo? Sí, pero en el abdomen también. Pero porque ella se confunde porque tú le dijiste es una vía urinaria, pero tus problemas pulmonares más. Pues seguro lo adquirieron desde arriba y si la veo me la menciono. Esto Ese sería es el normal. tamaño normal de una hipófisis. A veces es más gorda, más grande, pero esto sería como lo normal. La adeno es hipointensa en T1 y la neuro es hiperintensa en T1. Miren la diferencia con esta. Uy. Exageradísima. ¿Anteriores cuál neuro? No, No, posteriores. Posteriores neuro. Anterior. Que se ve hiperintensa. Sí, se nota muchísimo la diferencia. Y esto es el tallo. Ujú. Y el tallo, como se ve, el otro también está. Se ve alargado. Ah, Ya, sí, lo lo como. marcado. Se ve como el dibujito del libro. Entonces, bueno, patológico tiene ¿qué? Tiene el aracnoidocele, tiene una secuela
tiene una secuela paraventricular, que es esta imagen, que puede ser lo del criptococo ese que dice porque tiene ubicación paraventricular. Es hiperintenso en T2, hipointenso en T1. El coso este lo tengo que mover porque se ve con el color que... No, como te dice T1, T2 son las ventanas, diferentes ventanas. Secuencia. Secuencia. Acá se fue. Ay, chorizo. Pero estos siempre son como que contrarios. O sea, si algo es hipointenso en Hipo- una, hipointenso es también es en- hipodenso, es En hiperenso. P2 tradicional. También es hiperintenso en T2 Gre. En difusión no se ve, o sea, no restringe a la difusión. Y es hiperintenso en el mapa de ADC, que es la secuencia espejo de él. Entonces, eso es una secuela. ¿Por qué? Porque es isointenso al líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias. O sea, así como veo el líquido cefalorraquídeo, así veo la lesión. Entonces, eso es un espacio de células muertas que se llenó de líquido cefalorraquídeo, porque todo lo que se muere en el cerebro se llena con líquido cefalorraquídeo. Profe, En pregunta ese caso- seria. O sea, Eso es crónico. Eso es una Y en secuela. ese caso, ¿cómo se trata? Nada, el paciente va a morir con En nombre eso. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén. Pero es joven. Tiene 33. Pero eso afecta en algo. Y de pronto. Y en la hipófisis, De el pronto. problema que tiene. El de la hipófisis sí es más grave porque no sé qué van a hacer con eso. Yo no no, tengo no ni se idea sabe cómo cómo lo por aquí. resuelvan. No, una pregunta seria. ¿Hasta dónde llega, digamos, hasta dónde llega la competencia uno como médico general con las imágenes? Sí, papi, es mucha porque te toca resolver. Pues en el primer nivel te va a tocar resolver solo. Y el problema del segundo nivel es que los Doc, una pregunta, por lo menos en los exámenes usted coloca esa imagen y uno le tiene que decir solamente el diagnóstico. Pues sí, o sea, yo te tiro un caso clínico, el paciente llega por esto. Diagnóstico, tal. Ah, o sea, usted no se va a preguntar, se va a poner a preguntar. Preguntas O sea, abiertas usted a no quiere, veces. usted No, no me quiere que refiero nosotros que como que le hagamos la te- interpretación, la lectura. Anatómico, no sé Ajá. qué. Cuando demos resonancia, sí. Casualmente. Cuando vemos sistema nervioso central, pues si no, no se las aprenden. Y bueno, se las tienen que saber, porque si no. Ah, no, Sí, no. puta madre. Y que no lo invitaron. Estamos en clase y salimos. Doc, ¿y qué libro sí recomienda? Hay un libro de CERAM. CERAM es la sociedad. Esto sí se aprende en libro, profe. Sí, por supuesto. Se ve dudoso. Pregunta Es como un seria. atlas. No, sí, en serio, yo te entiendo. Yo voy a recostar aquí, Marisabel. Entonces, CERAM ¿cómo es que la hace? sociedad Yo voy a andar buscando el video en YouTube. española de radiología. Y ellos tienen un libro. Que se descarga. Por ahí debe andar uno. El internet no anda bien. Vamos a Pero mandarle ellos el tienen primer un aparato. libro que se descarga. Y la verdad es que Es bueno. yo sigo leyendo CERAM. Sigo leyendo sus artículos. Puta, está otro level. Y hay uno que se llama Radiology Assistant. Que le O va sea, a pero servir algo que mucho. sea sencillo de Radiology leer, les va a de buscar. entender. Así como la alegría de leer, pero No hay un librito que se llama La alegría de leer la de tomografía. tomografía. Claro, un librito así. Próximamente. Hay uno toca que sacarlo, profe. hay uno así que es muy compendio. Entonces pues a mí me parece malo, los que han estudiado de ahí me dicen, profe, me fue mal. Bueno, sí, yo te dije que no estudiaras de ahí. Ah, bueno, Esto en cambio tiene, página de Radiology Assistant es gratis, se puede poner en español y tiene por sistema y tiene por patología. espectacular. Chévere. Y por ejemplo te va mostrando la patología, te va diciendo cositas, tal, esto es tal, te muestra la Ese imagen, está chévere. te dice Está chévere. no sé qué, mira la imagen primero, ahora lee. ¿Qué te pareció la imagen? ¿Qué le viste? No, yo no le vi nada. Bueno, esto tenía esto. Y te va escribiendo las patologías con las imágenes. Es chévere. Está chévere. Libro del cerámico. Vamos a mandarlo por WhatsApp, ¿no? Escriben en el WhatsApp. ¿no? Radiología. Ah, no, si ya te entró ya. Mándalo. Eso sí, de una vez. Un cortito. Sí, sí, de una. Favorito. Link.
Eso es de una. Bermúdez Otro Gómez más. tiene una resonancia del cerebro sin gasolina en el estudio realizado, con grado. Tiene una imagen secuelar hiperintensa en T2, hiperintensa en FLERIT 1 ubicada en la sustancia blanca profunda paraventricular derecha. Muestra restricciones, secuencia de difusión y sufre modificaciones tras la administración del contraste paramagnético. Punto bajo. Se reconoce un área de hiperintensidad de señal en secuencia FLERIT T2 ubicada donde está el berraco Yocorón. Ubicada en la región parietal del lado derecho, coma subcortical, sugestiva de área de hemogliosis, coma no muestra restricción en secuencia de difusión ni sufre modificaciones tras la administración del contraste paramagnético. Punto bajo. Debajo de eso le vamos a dejar un protocolo normal, sacar la intensidad de señal. Vamos a dejar la frase delgado normal, vamos a colocar aumento de volumen de la silla turca, coma con pérdida del tamaño de la hipófisis, aproximadamente menos de un 50% de su volumen habitual. Deja la glándula pineal normal, pineal. Y en las partes blandas adyacentes se observa quiste mucoso de retención en el seno maxilar izquierdo. De conclusión le vamos a decir secuela porencefálica paraventricular derecha, área de edema versus gliosis en la región parietal derecha, aracnoidocele grado 3. Bueno, tanto porque yo lo estoy escuchando y de pronto se confundió. Perdón. Pero entonces yo pensé Que la adeno era era la Es adeno. que eso es Y como- La todo adeno esto- se aplasta Es como que y una el lista, líquido, ¿o no? como izquierdo. Profe, La ¿cuál es la adeno silla la turca? aplasta y el líquido lo reemplaza. Ok. Ok. Lo que no sé esta- es por qué la silla turca se amplió tanto. ¿Cuál es la silla turca ahí? Todo esto. O sea, la silla tú sabes que es el hueso. Sí, claro. Lo negro, lo Todo negro. esto. No parece Esto hueso. sería el hueso. La cortical en Pero T1 se ve los huesos intensa. no se debería ver hiperintensa. No. Blanco. Eso es tomografía. En resonancia Se ve. se ven diferentes en todas las secuencias. Mira la calota, mira el borde de la calota. El borde de la calota es negro. La médula ósea se ve gris. Ujú. Lo que está blanco en ese reborde, ¿cuál es? La piel. Esa es la piel, tejido blando. No, acá. Claro. Ujú. Claro, esto es Ah. tejido celular subcutáneo y piel. Ujú. Ok, entonces ahí la neuro es esta que está aquí Es pequeña. La este blanca. pedacito. Ajá. Y se aplastó la adeno. La Ajá. adeno. Ok, y todo esto que queríamos que El era líquido adeno se es fue. líquido. O sea, ese paciente no tiene la hipófisis ahora mismo. Claro, no le está funcionando y esas hormonas, quién sabe qué está pasando. Hombre, anda, se mantiene esta barra. Pero eso que es una especie de un quiste o solamente el líquido está ahí. O sea, es como que el líquido reemplaza todo lo que se queda desocupado. Ujú. Eso lo Porque- dijo. Porque en el Campo. cerebro no hay espacios vacíos. Ujú. Todo lo que ahí se va a meter líquido. Un paciente empieza a atrofiar y empieza el cerebro a disminuir el volumen, se llena el líquido. Ujú. Pero fue Richard, Entonces- Richard no dio eso. Richard, sí. No, pero esto no me va a cambiar porque esto es tejido óseo. Claro, Ujú. eso ya Entonces no cambió. la de hipófisis antes de que sucediera esto era grandísima. Claro. Pudo que Ujú. sí. Pudo que O sí. sea que ya estaba. Que tenía un macroadenoma o algo así, pero no Ujú. tiene huella quirúrgica. Profe, ahí toca, ¿cómo que se Con llama? meditación, ¿no? Cirugía por allí. Fenomenal. Transnasal. Transfenomenal. Esta sería una silla turca normal, ¿ves? Con una adeno normal y una neuro normal. Este ya lo había abierto. La pineal aquí. Ujú. Esta es la pineal, ¿cierto? Esa es la pineal. En serio. Claro, medio. Exacto. 30 años con epilepsia desde hace 20 años. Coño. Uy, me caigo. La última crisis Si voy a fue caer hace encima de un todo el mundo y dominó. Con epilepsia. Hace 20 años. Desde los 10 años. Pablo. Busca una bolita. Ah, no, te están diciendo que tipo de epilepsia. La de los niños, la ponen. Ausencia. No, Tónico-clónica generalizada, si no me hubiera dicho convulsión de algún Ujú. con nombre.
epilepsia porque debe tener algún registro en el electro. Profe, encefalograma. 30. ¿Pero eso es de control o...? De control, sí. Esta es ambulatoria, la columna que vamos a ver después de esta es internada. El paciente en lo que... ¿Cómo se llama eso? Esto, la secuencia, esto es T1, sustancia blanca blanca, sustancia gris gris, líquido cefalorraquídeo intenso. Es un coronal y es más finito, es como que todas tienen menos imágenes. Esta tiene 176, todas son como de 30 y pico, 40 y pico. Están bien delgaditos los cortes. Algunas se ven, como vulgarmente se dice, con más ruido que otras. Ah, ya. El ruido es una palabra de imágenes, ¿sabes? Porque es un artefacto que marca, uno, movimiento, o dos, que la señal no fue tan buena. ¿Eso qué puede ser porque está muerto el paciente? Sí, por movimiento se ve más feo todavía, pero también puede ser porque no haya una buena calidad en este momento. Los estudios los equipos que tienen mejor calidad son los que actualmente tienen inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial homogeniza la imagen y te quita esa sensación de pixelada que tiene. Pero esos son otros niveles. Y Matt compró uno. El de la Avenida Libertador. Radiólogos dice que tiene, pero es mentira. Mierda. Quedó bonito el regalo asociado. Quedó bonito, pero... ¿Usted conoce al papá de Carla? No tiene IA. Sí, claro. Él es radiólogo, ¿verdad? Él es técnico radiólogo. Y hace resonancia. Nítido. Está bien. Sí. No vi nada. Yo no vi nada. Solo Poco. tiene una Dice resonancia de cerebro singladolino. Le vamos a dejar un protocolo normal. Vamos a agregar que en las partes blandas adyacentes se observa un engrosamiento perimetral de la mucosa que reviste ambos senos maxilares. Conclusión: cerebro dentro de límites, sinusitis maxilar. Normal. Bueno, esto es una columna lumbar. Está operado porque tiene clavos óseos. Sí, señor. Tiene ortodoncia en la columna. Esa fijación se llama artrodesis. Tiene varias hernias. Está rectificado. Tiene una colección líquida. Le quitaron su espinosa. Ahorita nos fijamos de qué vértebra es y eso se llenó de líquido, o sea que es líquido cefalorraquídeo. Papá, si me perdí, que estamos viendo en este momento. La columna en axial. Los cuerpos vertebrales. Aorta, vena cava. Ah, ya. Ahora sí me ubico. Riñones. Estamos bajando.
Sí. acostado. Es que cuando Sacro, lo mueve, nalgas, que digo, glúteos, vejiga. Eso pues, Eso los es exámenes, lindo. ¿cómo hace usted para ponerse las imágenes? O sea, solo pone Somos uno. tantos. Solo una. Siempre les he dicho que si quieren pongo un video, pero después empiezan a llorar. No, video no. Porque es que yo lo veo a ustedes como así va viendo todo, Que sabéis, pero obvio. Pura práctica. Sí, por eso pregunto lo que los clavos, eso no me deja mirar para ningún lado. Mire, no puedo quitar la vista y quiero la Pero cosa. tiene 1, 2, 3, A ver qué 4. dice. Paciente operado hace 7 meses y tiene dolor lumbar incapacitante. Entonces eso significa que sus hernias son las que le están generando el dolor. Vamos a mirar la dolina antes de informar. Bueno, entonces esto es así. Yo voy informando y les voy señalando. Rivera Guzmán tiene una resonancia columna lumbar con gadolíneo. El informe le vamos a decir: la altura de los cuerpos vertebrales se encuentra conservada. Rectificación de la lordosis fisiológica, punto bajo. Fenómenos espondilóticos de osteopitosis marginal anterolateral. Hacemos la lapicero que está ahí. No, pero le puedo prestar el mío. Esos fenómenos espondilóticos son cachos. Pero de hueso. Sí. Claro. Ok. Son huesos que, ¿qué ocurre? Que las plataformas óseas contactan, empiezan a rozar y en el tiempo pues empiezan a producir la sobreproducción ósea, que es lo que acabo de decir. ¿Cómo así, profe? Y en ese caso son O sea, este el que vemos aquí, efecto este que vemos aquí. Ajá. Y eso de arriba no. Se llama espondiloartrosis. ¿Causa algo? Claro, Dolor. es artrosis. Ok. O sea, esa columna está, ese espacio intervertebral, ese disco intervertebral ha estado no sirviendo y permite que una vértebra contacte con la otra. Entonces la vértebra reacciona produciendo el osteofito. Ok. Todas las artrosis funcionan igual, la de la rodilla funciona igual, la de la cervical, la del tobillo, todas funcionan igual. Se pierde el espacio articular, o en este caso el disco intervertebral, el hueso empieza a rozar y lo primero que hace es el osteofito y después empieza a degenerarse peor. Cambia la morfología, se vuelve irregular, indentado como se ve aquí abajo, que no se ve recto, sino que se ve como una bola, empieza a hacerse irregular. Primero ocurre el cacho y después empiezan a hacer las lobulaciones. Ah, la luz que no veo por... Profe, ¿está mal que se rectifique la columna? Sí, porque ella debe tener su curva normal. Y eso pues siempre no le genera dolor tener la columna así. Ahí le está señalando qué, doctor. No, acá, ahí, no, en el medio entre las dos vértebras. No, atrás. Hernia, ahorita voy para eso. Fenómenos espondilóticos de osteopitosis marginal anterolateral, L4 viene L5 y L5 viene L1, punto bajo. Huellas quirúrgicas de artrodesis L3 L5, punto abajo, disminución de la intensidad de señal del cuarto y quinto disco lumbar. Esto sería una señal de disco normal que parece un sándwich, una hamburguesa. Tiene señal alta en los bordes y una baja señal en el centro. Eso es lo normal de los discos. Cuando el disco está oscuro, negro todo, está baja su señal. Entonces le vamos a decir, muestran protrusiones posteriores y bilaterales, porque el disco tendría que terminar aquí como los demás. Protrusiones posteriores y bilaterales que obliteran parcialmente el espacio epidural, como se extienden hacia ambos recesos neuroforaminales contactando con las raíces emergentes. Estos son las raíces que salen de la columna, o sea, esto es S1, el nervio, bueno, no se ve. Pero todos estos son nervios que van saliendo por los agujeros de conjunción de los lados. Entonces, cuando la hernia es tan grande
que se extiende hacia ellos los toca. Y cuando los toca los irrita y genera dolor con el ACE positivo y todo eso que ustedes se acuerdan. Entonces a este cristiano le pasó eso. Sus hernias están tocando los nervios y por eso dan dolor. Fíjense que este nervio está rodeado de grasa que se ve hiperintensa, grasa a su alrededor y nada lo toca. Él está como flotando. Mientras que este está apretujado. Lo toca el clavo por arriba y lo toca la hernia por abajo. Este casi que ni se ve de lo apretujado que está en ese huequito. Entonces, tiene que tener dolor. Y esta es la última de Primer, segundo y tercer disco están ok. El cono medular finaliza a nivel de L1, presenta espesor y señal conservada. Punto bajo. Las raíces están ok, articulaciones facetarias ok. En las partes blandas adyacentes no se aprecian alteraciones. Puede ser un agregado después de decirle que las huellas quirúrgicas de artrodesis, agrégale puntos, se observa era que se me acabó volando la paloma del nombre. Descompresión del muro posterior a nivel de L4, con ausencia de su apófisis espinosa. Punto seguido, el espacio subdural. No, punto seguido se observa una colección líquida a este nivel de contenido homogéneo hiperintenso en secuencias ponderadas T2, medida hipointenso en T1, mide aproximadamente 24 por 22 milímetros en su diámetro longitudinal y transverso respectivamente. De conclusión le vamos a decir, de primero, protrusiones posteriores y bilaterales del cuarto y quinto disco lumbar con conflicto neuroforaminal, espondiloartrosis lumbar baja, rectificación de la lordosis fisiológica, espongadolinio, déjale la frase acá. ¿Qué es eso? O sea, cuando lo operaron ya tenía la hernia y lo que hicieron para liberar el espacio fue descomprimir el muro posterior. Y entonces ya hay un canal con seguro tenía parestesias y esas cosas, porque las raíces de la cauda estaban muy apretadas. Entonces descomprimieron el canal y ahora le quedó una colección líquida aquí, o sea, tiene un pequeño como quistecito, pseudoquiste ahí metido. Eso también. Ya pasaron la voz. ¿Ah? Ya, eso es. Más con un asistente como Andrea. Ya quisiera estudiar un asistente. No me pasaste. Bueno, profe, La tengo que pasar. esas niñas que transcriben son profesionales de la salud. Sí, ellas son enfermeras. Claro, tienen que entender este lenguaje, esta cuestión. Tú viste dos y viste eso. ¿A quién era? Al doc. A los que caí del dos. ¿Tú vas a ¿Cómo se llama ese? Ese no, pero es blanquito. Ese te da Este es T1. T1. Sustancia blanca, sustancia gris, T1 y y T2 es líquido negro. T1. T2, es líquido Ay, hiperintenso, no, sustancia blanca oscura, sustancia gris clara. Ventrículos negros, T1, ventrículos blancos, T2. No, porque el flare también tiene ventrículos negros. Y en el Pero flare, el flare es El T2. blanco, la sustancia no, gris, el gris, flare la es sustancia una blanca. mezcla entre T1 y T2 realmente. Pero es que el flare se ve más. O sea, Pero se ven los dos. pero en la sustancia blanca se ve muy diferente. Muy Se diferente. ve gris. Es La verdad. sustancia gris se ve blanca. Y esas manchitas también son manchitas. Esos son espacios perivasculares que van dilatándose a medida que va corriendo la edad. Y eso. Es más frecuente en las personas que tienen algún deterioro de sus funciones, los que no usaron mucho la cabeza, mejor dicho. Los que no leyeron, los que no estudiaron nada. Los que estudiaron imagen. Claro. Son esos. Como que los espacios se van dilatando. Quiere que sea así. El cerebro se vuelve casi blanco.
usa tu cerebro. No, es negro, como yo. Tienes 40 años y no usas tu cerebro. Siempre lo 37. usas. Eso son los parótidos. ¿Cuál? Es la lengua, Andrés. Esto, Sí, eso. la glotis. Ya la dejé. Ya la dejé. Operada. Pérez Julio tiene una resonancia cerebro-congado. Al informe le vamos a decir, en el estudio realizado se identifica un área secuelar ubicada en la región occipitoparietal del lado izquierdo, hipointensa en secuencias ponderadas T1, FLAIR y T1, hiperintensa en T2, como no muestra restricción en secuencia de difusión ni sufre modificaciones tras la administración del contraste paramagnético, como se rodea de un área de gliosis hiperintensa en FLAIR y T2 y su intensa en T1. Punto bajo, se reconocen múltiples y puntiformes imágenes hiperintensas en FLAIR y T2 y su intensa en T1 y difusión identificadas en ambos centros semiovales, como no sufren modificaciones tras la administración del contraste paramagnético. Punto bajo. Después de la primera frase vamos a agregarle que se identifican puntiformes imágenes de similares características en la región gangliobasal bilateral, punto bajo. Estos son los, se ve mejor en T1. Estos son los tálamos, esto es cápsula interna, este es el putamen, este es el núcleo lenticular. Y la cápsula externa es la sustancia blanca que está por fuera. Estos son tálamos, putámenes, núcleo lenticular. Punto bajo. Vamos a dejar el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, la charnela, las glándulas, el cuerpo calloso lo dejamos solo. Dejamos espacios, cavidades y cisternas. Dejamos la frase del gadolinio normal. De conclusión le vamos a decir secuela porencefálica occipitoparietal izquierda, secuelas microangiopáticas gangliobasales, áreas de gliosis en centros semiovales, fasecas 1, fin. Bueno, esta señora tiene 66, tiene dolor que se va a la pierna izquierda. Esto es T2, yo no les dije las secuencias de la lumbar. Esto es T2, líquido cefalorraquídeo blanco. Esto es T1, líquido cefalorraquídeo se ve negro, mismo principio. Y esto es STIR, que es una secuencia similar al FLAIR del cerebro. Es también para mostrar áreas inflamatorias. Si tuviera un golpe, un hematoma, si tuviera edema óseo, se vería en esta secuencia. Si tuviera algo inflamado, el cordón medular, una mielitis transversa, una cosa así, lo viéramos en esa secuencia. Sus discos están bien, ninguno protruye,
Ni siquiera tiene tan mala señal, un poquito hipointenso, pero... No, poquito no. Ajá, están un poquito hipointensos, pero no están protruidos, no tienen ninguna barriga. Y esas manchitas blancas que se ven sobre ellos, no es nada. En los cuerpos, Sí. son angiomas, un tumor benigno. Del río Brito, pero es benigno, no hace nada. Esa no me gustó la ubicación, pero no es angioma también. En T1 se ven hiperintensos. Si fuera, porque también podrían ser metástasis, ¿no? Por la forma que tienen. Pero las metástasis se verían hipointensas en el T1, no se verían hiperintensas. Del río Brito tiene una resonancia de columna lumbar, la altura de alineación de los cuerpos estoquenos. Se observa angioma en el cuerpo vertebral de D12, L1, L2, L3 y L4. Incipiente disminución de la intensidad de señal del segundo, tercer y cuarto disco lumbar. Primero y quinto están ok. Cono medular ok, finaliza a nivel de D12, las raíces están ok. Estas son las articulaciones facetarias, o sea, entre vértebra y vértebra. En el sagital sería esta. En serio deberían Facetas ok, partes blandas adyacentes sin alteración, conclusión de deshidratación del segundo, tercer y cuarto disco lumbar. Esta es la hermana, como que vinieron juntas. Profe, disculpe, ¿qué edad tenía el paciente ahorita? 66. Ah, ya 2 años. ¿Cómo se llama la otra que nos mostró que dice que es parecida al flare? Estir. Estir. Pero ese es en columna. Ajá. Ese es para músculo esquelético, o sea, columnas, articulaciones. O sea, la técnica Y es Flair solo se diferente. utiliza en el sistema nervioso. Flair solo se utiliza en el sistema nervioso central. ¿Qué dijiste tú? Que si la técnica es diferente. Entre Sí, T1 y... sí son diferentes. O sea, si le hicieran el estir al cerebro, no va a haber queda. nada. No queda horrible. No lo puedo poner tan rápido así. Otro angioma. Pero es que es la cervical. Entonces uno con la cervical nada más rota la cabeza y ya se ve escoliótico en la imagen. Entonces es difícil saber si esto es fijo o es solo postural. Postural. La tráquea es esta. Sí, señor. La confundí con la columna. Se ve como en los libros. Ay, que digo, profe, cuidado, que no es mentira, pero es que sí se parece. Por lo menos ustedes no dieron la anatomía virtual. Profe, Los que dieron anatomía virtual estaban terribles. también tiene lo mismo que el paciente de ahorita. Esta sí tiene sus protrusiones, Pero y sus eso pequeñas tiene hernias. como una rayita. Mira, no dice clarito ahí, ¿no? Eso que brilla, que es eso. Me parece que es otro angioma. Es la misma. Pero brilla. Eso es una, pero brilla mucho. Brilla mucho. O sea que sí. benigno. Incluso en T2. Y en T1 era. Uy, No, ya no es angioma. maligno. Eso no es Está angioma. hipodenso. Si en T2 es hipodenso ya sería maligno, ¿verdad? No, en T1 el Tiene que estar angioma hiper. se ve hiperintenso. Por Esto eso. es hipointenso y con un halo Por eso, hipointenso. necesitamos estudiarlo mejor. Bailander, en T1 tiene que estar hiper intenso, Negro. blanco. Blanco. Tiene que estar. En T2. Para que sea- Normal. para que sea maligno. No. Para que sea angioma. Para que sea maligno tiene que ser Hipointenso. hipointenso, lo que estoy diciendo desde el principio. Pues, maligno no, pero por lo menos ya es algo raro, puede ser algo infeccioso por ese Ah, ok. halo, podría ser un absceso, bueno, raro un absceso ahí sin Amerita estudio. mucha Claro, sintomatología. claro. Vamos a pedirle que le mande el gadolinio para ver cómo se comporta esto. Hoy aprendimos algo. Ay, no. Que fue de pan todo el día. Sí, claro. Espectacular.
partir de las 2:30 más o menos. En la mañana también vengo, pero estoy corriendo. Y estoy entre Eco y aquí, entonces Pero tú vas a rotar. es como tú que vas a voy a un hacer- lado, voy al otro, voy a un lado, voy al otro. Tú le digas. Así sentado tranqui, estoy en la tarde. Del río Brito tiene una resonancia de columna cervical, la altura de alineación de los cuerpos vertebrales se encuentra conservada, punto bajo. No se identifican lesiones, mentira, saca no se identifica y coloca en el cuerpo vertebral de C2, se identifica una imagen nodular, redondeada, hiperintensa en secuencias ponderadas T2, hipointensa en T1, mide aproximadamente 6 por 5 milímetros en su diámetro longitudinal y anteroposterior respectivamente. Muestra un halo de hiperintensidad de señales y secuencias ponderadas T1, como sería conveniente su valoración tras la administración del contraste paramagnético. Punto bajo, disminución de la intensidad de señal de la totalidad de los discos intervertebrales. Punto bajo. Protrusión posterior y bilateral del disco intervertebral C5-C6, oblitera parcialmente el espacio epidural, punto bajo. El cordón medular muestra espesor y señal conservada, punto bajo. Articulaciones facetarias conservadas. Articulaciones oncovertebrales sin alteraciones, apófisis odontoides centrada. En las partes blandas adyacentes no se aprecian alteraciones. Conclusión de protrusión posterior y bilateral del disco intervertebral ¿cuál era? C5-C6. Lesión nodular de C2, correlacionada con estudios complementarios. Deshidratación de los discos intervertebrales cervicales. Porque una persona gordita, ¿no? Sí. Sí, bastante te iba a ir. El panito. Ay, mira, Rosa siempre es tan acuciosa y me hizo una secuencia más familiar mismo que ustedes. Del río Brito tiene una resonancia de columna lumbar, la altura y alineación de los cuerpos vertebrales se encuentra conservada, punto bajo, incipiente fenómenos espondilóticos de estrepitosis marginal en la plataforma superior de L5, punto bajo, disminución de la intensidad de señal de los discos intervertebrales lumbares, punto bajo, protrusión posterior y bilateral del cuarto disco lumbar, oblitera parcialmente el espacio epidural, punto bajo, el cordón medular finaliza a nivel de D12, muestra espesor y señal conservada, punto bajo. Las raíces están ok, articulaciones facetarias ok. Esto es un divertículo, pequeñito. La saculación. ¿Y eso lo reporta usted, profe, o no? En las partes blandas adyacentes se reconocen aislados divertículos en el colon sigmoide, sin signos inflamatorios actuales. El ovario. Folículo. Folículos menos de 2 centímetros. Ella, por supuesto, tiene 72, por supuesto, ella no menstrua. Entonces, llamamos quiste mayores de 10 milímetros. Los que no, bueno, fueron folículos que ella se quedó con eso. Y en una mujer fértil, como tiene ciclo y está el proceso de la ovulación, el folículo es normal hasta 2 centímetros y medio. Arriba de 2 centímetros y medio es un quiste. Los son iguales, misma forma, mismo color, todo lo demás. Porque pues el quiste viene de un folículo que hiperdesarrolló.
o se llenó de sangre, etc. De conclusión le decimos protrusión del cuarto disco lumbar, deshidratación de los discos intervertebrales, incipiente espondiloartrosis L5, fin. No, sácale el incipiente, déjalo solo con las discopatías. Bueno muchachos, hemos terminado. Ahí señalada la patología. A este niño no le vi nada raro. Está muy jovencito. ¿Cuál es el síntoma que tenía dolor? Tiene ocupada el seno maxilar del lado derecho. Las celdillas etmoidales también. Se ve mejor en el sagital, el cuerpo calloso. Esto es mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. En el axial,